Estuve allí, cuando hermano se volvió contra hermano, cuando los más selectos hijos del emperador eligieron la oscuridad sobre la luz. Durante años documenté su transformación, nobles guerreros convirtiéndose en monstruos, todo mientras se me decía que lo registrara como progreso. La herejía de Horus no fue solo la muerte de guerreros, fue la muerte de la verdad misma. Recuerdo que las estrellas eran más brillantes entonces, antes de que la oscuridad cayera sobre la galaxia como un sudario de luto, antes de que hermano se volviera contra hermano y el sueño de unidad se destrozara en 1.000.000 de fragmentos sangrantes. Yo estuve allí. Lo vi todo a través del lente de mi grabador PICT y las páginas de mi diario. Este es mi testamento, mi confesión, la verdad que sobrevivió cuando los imperios no lo hicieron. Mi nombre es Reisdon, una vez un recordador al servicio de la Gran Cruzada. Fui asignado a la gloriosa 16ª Legión, los Lobos Lunares, orgullo de la visión del emperador y punta de lanza de la recuperación de las estrellas por la humanidad. Cuán orgulloso estaba de recibir esa comisión. Cuán ingenuo, cuán ciego. Nos dijeron que estábamos documentando el amanecer de una edad dorada, un renacimiento del logro y la unidad humana abarcando la vastedad del espacio. Nunca nos advirtieron que en cambio registraríamos su estertor de muerte. Quizás no lo sabían, quizás lo sabían, y las mentiras comenzaron incluso entonces. Recuerdo el día en que abordé por primera vez el espíritu vengativo, la poderosa nave insignia de Horus Lupercal, el señor de la guerra mismo. Los corredores relucientes parecían extenderse para siempre, cada superficie pulida al brillo de espejo. Gigantes armados caminaban por esos pasillos, su armadura blanca portando el emblema del ojo del terror. Caminaban con tal propósito, tal certeza. Astartes, los más selectos del emperador. Armas hechas carne, pero todavía hombres, todavía hermanos, todavía hijos. El núcleo de recordadores no fue bienvenido al principio. Los guerreros tienen poco uso para escribas y artistas en el campo de batalla, pero el emperador lo había decretado, y su palabra era ley, incluso para sus hijos, incluso para Horus. Debíamos registrar los triunfos de la Gran Cruzada para la posteridad, para que las generaciones futuras conocieran la gloria de este momento en la historia. La ironía corta más profundo que cualquier hoja. Al final registramos algo muy diferente. Mi primer vistazo de Horus Lupercal permanece quemado en mi memoria como una marca. Estaba en la cubierta de comando, una presencia imponente que dominaba el espacio a su alrededor, no meramente a través de estatura física, sino a través de pura gravedad carismática. Todo y todos parecían orbitarlo. Incluso sus hermanos primarcas deferían a su juicio, su visión. Entendí entonces por qué el emperador lo había elegido como señor de la guerra. Horus me notó mirando, lo que me mortificó en ese momento. Sonrió. Realmente sonrió a un mero recordador. Ese era su regalo. Podía hacer que cualquiera se sintiera valorado, desde el marinero más bajo de la nave hasta un hermano primarca. Su voz era como el retumbar de trueno distante cuando habló. Así que eres uno de los que contará nuestra historia al futuro, dijo. Una responsabilidad pesada. Asegúrate de registrarla verdaderamente. Registrarla verdaderamente. Esas palabras vendrían a perseguirme en los años que siguieron. ¿Qué es la verdad cuando la realidad misma parece doblarse y distorsionarse? Cuando las lealtades cambian como arena bajo tus pies. Cuando dioses caminan entre hombres y susurran veneno en sus oídos. En esos primeros días presencié conquista gloriosa, cumplimiento traído a mundo tras mundo, algunos a través de diplomacia, otros a través de la furia desatada de las legiones astartes. Lo documenté todo fielmente. Esta gran unificación de la humanidad. La promesa de una galaxia unida bajo la luz de la razón y la supremacía humana. Pero incluso entonces, había sombras creciendo en los bordes de nuestra visión, rumores de flotas expedicionarias distantes, susurros de fenómenos extraños desafiando explicación racional. El emperador había regresado a Terra, dejando a Horus para proseguir la gran cruzada en su lugar. Documenté los cambios sutiles que esto provocó en el carácter de la Legión, en el señor de la guerra mismo.
Recuerdo la primera vez que sentí que algo estaba verdaderamente mal. Fue después de Davin. Horus había sido herido en esa luna maldita. Una herida aparentemente menor que sin embargo lo postró con fiebre. Durante días permaneció cerca de la muerte mientras la legión contenía su aliento colectivo. Cuando emergió de su sueño de curación, algo había cambiado. Algo fundamental. No tenía acceso al círculo interno. Por supuesto, un mero recordador ve solo lo que se le permite ver. Registra solo lo que se le permite registrar. Pero había desarrollado un ojo para el detalle, para los matices de expresión y gesto que traicionan los pensamientos debajo. Y vi oscuridad creciendo en Horus, como un cáncer propagándose a través de tejido sano. Sus discursos se volvieron diferentes, no en contenido precisamente, sino en tono. Hablaba más a menudo de la ausencia del emperador, de sacrificio no reconocido, de un futuro que debería pertenecer a aquellos que lucharon por él, no a aquellos que permanecían en tierra, dictando desde lejos. Pequeñas semillas de descontento plantadas con precisión quirúrgica y echaron raíces en suelo fértil. Comencé a notar divisiones formándose dentro de la legión. Aquellos que cuestionaban las decisiones cada vez más erráticas del señor de la guerra eran marginalizados, transferidos a compañías o asignaciones distantes. Aquellos que abrazaban su nueva visión eran elevados, y siempre, siempre, estaban los susurros, las reuniones cerradas del consejo de las cuales incluso oficiales senior emergían luciendo preocupados. Los visitantes a las cámaras del señor de la guerra que nadie parecía reconocer. Lo documenté todo, aunque cada vez más mis registros oficiales divergían de mis diarios privados. Uno para los iteradores y propagandistas que viajaban con la flota, tejiendo cuentos gloriosos de conquista y unidad. El otro para mí mismo. Un registro de mi creciente inquietud, mi herejía privada de duda. Luego vino Istvan III, la atrocidad que ya no podía ser ocultada detrás de velos de propaganda y desorientación. El momento en que el cáncer de la traición finalmente rompió la piel y se reveló a la galaxia. No estaba en la superficie cuando sucedió. Pocos recordadores tenían permitido acompañar las fuerzas de asalto, y ninguno de aquellos que lo hicieron sobrevivió. Pero presencié las consecuencias, el bombardeo orbital de las fuerzas leales que habían sido desplegadas a la superficie. Hermanos de batalla matando hermanos de batalla. Una masacre que no tenía sentido, que violaba cada principio de la gran cruzada que había documentado durante años. El caos estalló a bordo del espíritu vengativo. Aquellos que no habían estado al tanto de los planes de Horus fueron confrontados con la realidad de su traición. Algunos se unieron a él voluntariamente, otros resistieron y fueron abatidos donde estaban. La sangre corrió en los corredores que una vez había admirado por su perfección reluciente. La nave misma parecía cambiar como si el ambiente físico reflejara la corrupción que se había apoderado del corazón de la legión. Sobreviví volviéndome invisible. Es notable cuán poca atención se presta a un recordador cuando el universo se está desgarrando. Me moví por la nave como un fantasma documentando atrocidades que nadie debería haber tenido que presenciar. La tripulación humana de la nave forzada a arrodillarse ante nuevos iconos retorcidos. Astartes realizando ritos que profanaban sus juramentos una vez sagrados. La transformación lenta y horrorosa de los lobos lunares en algo más completamente. Los hijos de Horus, los rompedores de juramentos. Escondí mis diarios en pozos de mantenimiento, dentro de paneles huecos de pared, en cualquier lugar que pudiera pensar que podría ser pasado por alto. Mis grabaciones pictooficiales se convirtieron en lo que se me exigía, propaganda para la nueva causa del señor de la guerra, mentiras vestidas con los atavíos de la verdad, porque rechazar era morir, y me había designado testigo de esta pesadilla. Alguien tenía que sobrevivir para decir la verdad, registrarla verdaderamente, como el propio Horus me había encargado una vez. En las semanas solares que siguieron, vi desarrollarse el horror completo de la traición. La masacre del sitio de descenso en Istvan V, donde 3 legiones más revelaron su verdadera lealtad y casi destruyeron la respuesta leal. Estuve allí en la estratosfera,
observando a través de las matrices augur mientras los guerreros de hierro, la Legión Alfa y los portadores de la palabra tendieron su trampa. Miles de astartes murieron ese día. La Guardia del Cuervo, las salamandras y las manos de hierro fueron casi aniquiladas. Recuerdo la celebración que siguió, un festín celebrado en la gran cámara del espíritu vengativo, con el propio Horus presidiendo. Ya no se molestaba en mantener la fachada del señor de la guerra severo pero justo que había conocido primero. Ahora sus ojos brillaban con un nuevo propósito terrible, y su discurso estaba lleno de referencias a poderes y principios que hacían que mi piel se erizara. «Hermanos», dijo, levantando un cáliz que parecía pulsar con una luz interior propia. «Hoy hemos dado un golpe del cual el emperador no puede recuperarse. 3 legiones lisiadas, 4 ahora abiertamente paradas con nosotros, y más seguirán. Las escamas han caído de nuestros ojos. Vemos la mentira en el corazón de la gran cruzada. El emperador no busca elevar a la humanidad. Busca elevarse a sí mismo a la divinidad mientras nos niega la misma ascensión». Los oficiales reunidos rugieron su aprobación. Lo registré todo, mis manos firmes incluso mientras mi corazón aceleraba con terror. Había visto el cambio que había venido sobre estos guerreros, las alteraciones sutiles a su armadura, los símbolos extraños apareciendo donde una vez había estado el orgulloso icono del ojo. Algunos habían cambiado físicamente también, sus rasgos volviéndose más crueles, más duros, menos humanos. «El Warp nos ofrece verdades que el emperador negaría», continuó Horus, «poder que guardaría solo para sí mismo. Hemos sido herramientas, mis hermanos, instrumentos de conquista, empuñados por un tirano que teme lo que podríamos convertirnos si fuéramos verdaderamente libres. Pero no más. Ahora forjamos nuestro propio destino. Ahora reclamamos lo que siempre ha sido legítimamente nuestro». Más aprobación, más voces elevadas jurando lealtad eterna al Señor de la Guerra, a su visión. Seguí grabando, preguntándome si alguien notaba el recordador en la esquina, preguntándome si hoy sería el día en que alguien decidiera que había visto demasiado, escuchado demasiado. Esa noche, regresando a mis pequeños aposentos, fui confrontado por Malogurst, el ecuyer del Señor de la Guerra. Había malicia apenas velada en su voz. «El Señor de la Guerra desea saber qué opinas de los eventos recientes, recordador», dijo. Su voz era suave, lo que la hacía aún más aterradora. «Me honra su interés», respondí cuidadosamente. «Registro lo que observo, como es mi deber». «Ciertamente. ¿Y qué has observado?» «Una prueba. Una mortal». En ese momento, supe que mi supervivencia dependía de mi respuesta. La verdad me haría matar, pero una mentira demasiado obvia sería igualmente fatal. He observado el coraje del Señor de la Guerra al desafiar un sistema defectuoso, dije, eligiendo cada palabra con deliberación dolorosa. La ausencia del emperador ha creado un vacío. El Señor de la Guerra busca llenarlo con una nueva visión. La historia es moldeada por tales momentos de transformación. Malogorst me estudió durante lo que se sintió como una eternidad. Luego asintió una vez. El Señor de la Guerra valora a aquellos que pueden ver claramente. Continúa tu trabajo. Documenta esta transformación. Las generaciones futuras deberían conocer la verdad de lo que transcurre aquí. La verdad. De nuevo, esa palabra retorcida y doblada hasta que perdió todo significado. Pero asentí e incliné mi cabeza, agradecido por el indulto momentáneo mientras sabía que era meramente eso, un indulto, no un perdón. En los días solares que siguieron, me dieron acceso sin precedentes a los niveles de comando de la nave. Se suponía que debía registrar la planificación del avance en Terra, el alineamiento de fuerzas que eventualmente se convertiría en la mayor traición en la historia humana. Pero lo que presencié fue algo mucho más perturbador. La corrupción de Horus no era meramente filosófica o política. Era física, espiritual, fundamental. Lo vislumbré una vez cuando se creía no observado. Su magnífica armadura removida, su carne estaba cambiando, patrones de luz moviéndose bajo la piel como serpientes. Sus ojos brillaban con un fuego interior que no era humano, nunca había sido humano.
Cualquiera que fuera el pacto que había hecho en Davin, cualquiera que fueran los poderes que había abrazado, lo estaban rehaciendo desde adentro hacia afuera. Y no estaba solo. Los oficiales más cercanos a él también estaban cambiando. Abaddon, Aximand, Harn, todos tocados por la misma fuerza transformadora, conducían ritos en cámaras que habían sido selladas del resto de la tripulación. Ceremonias que hacían que el aire mismo se sintiera mal, impuro. Registré lo que pude, aunque cada vez tenía más cuidado de asegurarme de que mis capturas picto-oficiales mostraran solo lo que deseaban mostrar. La gloriosa revolución contra un emperador distante e indiferente. La liberación de la humanidad de los grilletes de la verdad imperial. Mis diarios privados contaban una historia completamente diferente. El lento descenso de nobles guerreros en algo monstruoso. La corrupción de los más altos ideales de la Gran Cruzada. La muerte del sueño de unidad. Recibimos noticia de que otros primarcas se habían declarado por Horus. Angrón de los devoradores de mundos, siempre el más volátil de los hijos del emperador. Mortarion de la Guardia de la Muerte, amargo y resentido de los poderes psíquicos del emperador. Fulgrim de los hijos del emperador, una vez el ejemplar más perfecto del ideal Astartes, ahora algo retorcido y hedonista. Magnus de los 1000 hijos, desesperado después de la destrucción de su mundo natal de Próspero. La flota creció a medida que más naves, más legiones, más fuerzas se unían a la causa del Señor de la Guerra. Ahora éramos los traidores en rebelión abierta, aunque nadie a bordo del espíritu vengativo habría aceptado esa terminología. En sus mentes eran los verdaderos leales, fieles a la visión original de la Gran Cruzada que el emperador mismo supuestamente había abandonado. Me encontré asignado para documentar un cónclave de primarcas a bordo de la nave insignia. Horus, Fulgrim, Angrón, Mortarion, todos reunidos para coordinar el empuje hacia Terra. Había visto primarcas antes, por supuesto, pero nunca había sentido tal terror en su presencia como ese día. Habían sido transformados, cada uno a su manera, por los poderes que ahora servían abiertamente. Angrón era una criatura de rabia apenas contenida. Su carne fusionada con arcotecnología que bombeaba estimulantes de combate directamente a su torrente sanguíneo. Los clavos del carnicero los llamaban, y lo habían llevado al borde de la locura incluso antes de la rebelión. Ahora parecía haber abrazado la locura completamente, regocijándose en ella. Mortarion exudaba un aura de decadencia, de entropía. Sus rasgos, una vez severos, habían tomado un aspecto cadavérico, y llevaba consigo el hedor de guerra química y muerte. Sus guerreros, la Guardia de la Muerte, también estaban cambiando, su resistencia convirtiéndose en una especie de podredumbre viviente que ni los mataba ni les permitía la misericordia de verdadera salud. Pero fue Fulgrim quien más me perturbó. El fenicio, una vez el más hermoso de los hijos del emperador, se movía con una gracia sinuosa que era tanto cautivadora como repulsiva. Su armadura había sido modificada para exhibir en lugar de ocultar, adornada con símbolos e iconos que dolían a la vista mirar directamente. Su legión, los hijos del emperador, había abrazado una búsqueda de sensación y experiencia que los había llevado a los excesos más oscuros imaginables. Y presidiendo sobre todos ellos estaba Horus, cambiado pero todavía reconociblemente el gran señor de la guerra. Su carisma permanecía, pero ahora estaba bordeado con algo depredador, algo hambriento. Hablaba y ellos escuchaban. Estos semidioses, que una vez habían sido el pináculo del potencial humano, ahora trazaban la ruina de todo lo que la humanidad había construido. Registré el cónclave según lo ordenado, enfocando mis capturas PICT en las pantallas estratégicas, los despliegues de flota, las ofensivas planeadas, pero mi diario personal, garabateado apresuradamente en la privacidad de un armario de mantenimiento después, registró mis observaciones de en qué se estaban convirtiendo estos seres, ya no transhumanos, sino algo otro, algo que había trascendido, o quizás descendido más allá de la humanidad completamente. La rebelión ganó impulso. El Imperium, tomado desprevenido por la escala y coordinación de la traición, tambaleó de golpe tras golpe. Nos llegaron noticias de atrocidades cometidas en nombre del Señor de la Guerra, mundos puestos a la antorcha.
poblaciones esclavizadas o sacrificadas a los nuevos dioses adorados abiertamente por muchos entre las fuerzas traidoras. La Guardia de la Muerte desató plagas que transformaron planetas enteros en criaderos de enfermedad. Los devoradores de mundos masacraron indiscriminadamente, su sed de sangre insaciable. Los hijos del emperador se involucraron en actos de tal depravación que incluso guerreros curtidos apartaban la mirada con disgusto. Y a través de todo ello, continué registrando. Mi trabajo oficial se volvió cada vez más propagandístico, elaborando narrativas de liberación y revolución para distribución a mundos conquistados. Pero mis diarios ocultos contaban la historia verdadera, el horror de lo que se estaba haciendo en nombre de la libertad de la tiranía, la transformación monstruosa de la Gran Cruzada en algo que traicionaba cada principio fundacional. Sabía que mi posición se volvía más precaria con cada día que pasaba. Otros recordadores habían desaparecido, víctimas del carácter cambiante de la flota. Algunos habían sido sacrificados en los nuevos ritos practicados por el círculo interno del Señor de la Guerra. Otros habían sido convertidos en servitores, sus mentes borradas limpias y sus cuerpos reutilizados para servir en faenas sin mente. Unos pocos habían abrazado voluntariamente las nuevas realidades, convirtiéndose en cronistas celosos de los poderes ascendentes del caos. Esos eran quizás los más perturbadores de todos. Fue durante el viaje a Terra que casi encontré mi fin. Me había aventurado en una sección de la nave que creía desierta, con la intención de esconder otro diario lleno de mis observaciones. Giré en una esquina y me encontré cara a cara con el propio Fulgrim, el primarca de los hijos del emperador. Estaba solo, lo cual era inusual para un primarca, especialmente en estos tiempos peligrosos de lealtades cambiantes. Pero Fulgrim siempre había sido confiado hasta el punto de la arrogancia. Me miró con ojos que parecían cambiar de color mientras observaba, un caleidoscopio de tonos imposibles. «Un recordador», dijo, su voz melodiosa pero de alguna manera irritante como música hermosa tocada discordantemente. «Qué pintoresco. Pensé que Horus había dispuesto de tu tipo ya». Me incliné profundamente, tratando de controlar mi temblor. «Señor primarca, sirvo al Señor de la Guerra, documentando su causa justa». Fulgrim rió, un sonido como cristal rompiéndose. «Justicia. Un concepto tan limitado. No hay correcto o incorrecto, pequeño cronista. Solo sensación, experiencia, las posibilidades infinitas de existencia». Se inclinó más cerca y pude oler un perfume empalagoso emanando de su armadura, dulce y podrido simultáneamente. ¿Qué sensaciones has experimentado en tu vida pequeña y frágil? ¿Qué alturas y profundidades has sondeado? No tenía respuesta que lo satisficiera, ninguna respuesta que no revelara mi horror por lo que se había convertido. Pero me salvé de tener que responder por la llegada de otra figura. Kyle Abaddon, primer capitán de los hijos de Horus. «Señor Fulgrim». La voz de Abaddon era fría, suspicaz. «El Señor de la Guerra requiere este recordador para una tarea específica. Tendrás que encontrar otro juguete». Fulgrim sonrió, una expresión que nunca alcanzó sus ojos cambiantes. «Por supuesto, lejos de mí interferir con los planes de mi hermano». Se deslizó, sus movimientos demasiado fluidos, demasiado perfectos para ser naturales. Cuando se fue, Abaddon me fijó con una mirada de puro desprecio. «El Señor de la Guerra te protege por ahora, recordador. Valora las narrativas que elaboras para las masas que traemos a cumplimiento, pero no pruebes los límites de su favor. Vivo solo para servir», dije. «La mentira ácida en mi lengua. Asegúrate de recordar eso», respondió Abaddon. Gesticuló para que lo precediera por el corredor, de regreso hacia las secciones pobladas de la nave, lejos de mi escondite previsto. No tuve más opción que cumplir, el diario ardiendo como una marca donde lo había ocultado dentro de mis túnicas. Esa noche, encontré un nuevo escondite y reflexioné sobre cuán estrechamente había escapado. Fulgrim me habría matado por diversión, o peor, me habría llevado de vuelta cualquier dominio infernal que su legión hubiera tallado dentro de la flota. Y Abaddon, aunque me había salvado de ese destino, claramente me veía con sospecha. Mi tiempo se estaba agotando. El viaje a Terra no duraría para siempre. Y una vez que comenzara la batalla final, ¿qué uso habría para un recordador?
Fue entonces cuando comencé a formular un plan, uno desesperado con poca probabilidad de éxito. Pero tenía que intentarlo. La verdad de lo que había sucedido, de cómo la brillante promesa de la Gran Cruzada se había agriado en esta pesadilla de traición y horror, tenía que sobrevivir. Alguien tenía que saber. Alguien tenía que recordar. El espíritu vengativo era una nave vasta, una ciudad en el espacio con decenas de miles de tripulación. La mayoría eran reclutados a la fuerza de mundos conquistados, sirviendo bajo coacción. Otros eran verdaderos creyentes en la causa del Señor de la Guerra. Una pequeña minoría era tripulación original de antes de la traición, mantenidos vivos por su conocimiento o habilidades especializadas. Entre este último grupo, había cultivado algunos contactos. Personas que, como yo, habían visto la transformación de los lobos lunares en los hijos de Horus con horror en lugar de reverencia. Uno de estos era Merrick Callisto, un adepto tecnológico senior que mantenía las matrices de comunicación de la nave. Una vez había estado orgulloso de servir a bordo de la nave insignia de la Gran Cruzada. Ahora pasaba por los movimientos de sus deberes mientras secretamente aborrecía en lo que la nave se había convertido. Me acerqué a él con mi plan. «Es locura», dijo cuando le expliqué lo que pretendía. «Incluso si pudieras enviar un mensaje sin que fuera interceptado, ¿quién lo recibiría? La mitad de la galaxia está en llamas. La otra mitad lo estará pronto. No un mensaje», aclaré. «Mis diarios, todos ellos, el relato verdadero de lo que ha sucedido aquí, lo que he presenciado». El ojo augmético de Callisto giró mientras me estudiaba. ¿Y qué lograría eso? La verdad. La verdad está ardiendo junto con todo lo demás. La verdad importa, insistí, especialmente ahora, especialmente cuando está siendo sistemáticamente destruida y reemplazada con mentiras. Estuvo callado por un largo momento. Luego suspiró, un sonido extraño viniendo de sus pulmones semimecanizados. Hay una manera. Un canal estrecho codificado usado para telemetría de navegación rutinaria. Solo paquetes de datos pequeños, pero si se comprime apropiadamente, el texto podría ser transmitido. ¿A dónde lo enviarías? Había dado considerable pensamiento a esto. Terra, dije, al Sigilita. Malcador el Sigilita, el consejero más confiable del emperador, el regente de Terra en la ausencia del emperador. Si alguien podía asegurar que la verdad fuera preservada, sería él. Callisto rió, un ladrido áspero sin humor. Apunta salto. Recordador. Muy bien. No puedo prometer que tus diarios lleguen al propio Sigilita, pero puedo enviarlos hacia Terra por un canal que podría evadir la detección. Después de eso, el destino decidirá. Era más de lo que había esperado, pues durante los siguientes días solares reuní mis diarios ocultos, los catalogué y organicé cuidadosamente. Luego los entregué en pequeños lotes a Callisto para su transmisión. Cada entrega estaba cargada de peligro. La nave tenía ojos por todas partes ahora, tanto humanos como de otra índole. Entidades extrañas acechaban los corredores menos utilizados, cosas que nunca habían nacido de mujer y nunca habían conocido el pensamiento o sentimiento humano. La nave misma estaba cambiando, su metal adquiriendo cualidades orgánicas en ciertos lugares, su arquitectura transformándose de maneras que desafiaban toda explicación racional. A medida que nos acercábamos al sistema Sol, el objetivo final de la rebelión de Horus, la atmósfera a bordo del espíritu vengativo se volvía cada vez más tensa. Guerreros que habían sido hermanos ahora se miraban entre sí con sospecha, preguntándose sobre lealtades ocultas. La tripulación humana caminaba con miedo, sabiendo que sus vidas valían menos que nada para los señores transhumanos a quienes servían, y el propio Horus se volvió más retraído, pasando largos periodos en cámaras donde solo sus consejeros más cercanos tenían permitido entrar. Las transmisiones estaban casi completas cuando sobrevino el desastre. Estaba entregando el último lote de diarios a Callisto cuando fuimos interceptados por uno de los agentes de Malogurst, un corpulento ejecutor cuya armadura llevaba los rayos cruzados, que se habían convertido en un emblema de los elementos más fanáticos dentro de los hijos de Horus. «El Señor de la Guerra desea hablar contigo, recordador», dijo.
No había emoción en su voz, ninguna pista de lo que me esperaba. Calisto y yo intercambiamos una breve mirada. Él tomó la pizarra de datos que estaba a punto de entregarle y asintió casi imperceptiblemente. La última parte de mi testimonio sería enviada. Pasara lo que pasara conmigo ahora, la verdad sobreviviría. Fui escoltado no a las cámaras personales de Horus, sino a un gran strategium donde los oficiales superiores se reunían alrededor de proyecciones holográficas que mostraban el acercamiento al sistema Sol. Terra, la cuna de la humanidad, el objetivo final de la rebelión. Horus estaba en el centro de todo. Su presencia era aún más abrumadora que antes. El poder irradiaba de él como el calor de un sol, una fuerza palpable que hacía el aire espeso y difícil de respirar. Remis, dijo, y mi nombre en su boca sonaba como una sentencia. Mi fiel cronista, me has servido bien estos últimos años. Me incliné, forzando mi rostro a permanecer compuesto. Vivo para registrar la verdad de tu ascensión, mi señor de la guerra. Algo parecido a diversión parpadeó en sus rasgos, ahora apenas reconocibles como el noble semblante que había encontrado por primera vez años atrás. La verdad, un concepto maleable, ¿no es cierto? Lo que es verdad depende enteramente de quién prevalece. La historia la escriben los victoriosos. Como dices, mi señor. Él hizo un gesto hacia la proyección holográfica. Terra nos espera. La batalla final se aproxima. El emperador caerá y comenzará una nueva era, una que tú registrarás para las generaciones futuras. No era una petición, ni siquiera era una orden, era una declaración de lo que sería, tan inmutable como las estrellas. Sin embargo, continuó, hay un asunto que me preocupa. Asintió a alguien detrás de mí, y Malogurst avanzó, sosteniendo una pizarra de datos. Mi sangre se heló. Parece que has estado manteniendo un relato separado, uno menos halagador para nuestra causa. Malogurst activó la pizarra y escuché mis propias palabras leídas de vuelta. Un pasaje de uno de mis primeros diarios ocultos describiendo los cambios que había observado en Horus después de Davin. Los inicios de mis dudas. Esto es preocupante, dijo Horus, su voz aún calmada, razonable. Eso era quizás lo más aterrador de todo. El monstruo en que se había convertido aún llevaba la máscara del gran estadista, el líder visionario. Has sido testigo de la historia en proceso, recordador, pero has fallado en comprender su significado. Has fallado en apreciar la necesidad de lo que hacemos. No dije nada. ¿Qué defensa podría ofrecer? La evidencia de mi traición estaba ahí, incontrovertible. Afortunadamente, continuó Horus, esto nos proporciona una oportunidad de demostrar el poder de la narrativa, de cómo la verdad puede ser remodelada para servir a un propósito mayor. Hizo un gesto, y servitores trajeron un aparato complejo, un limpiador mental usado para preparar sujetos para su conversión al estatus de servitor. Pero este había sido modificado, adaptado a un propósito más sutil. No serás completamente borrado mentalmente, explicó Horus como si confiriera una gran merced. Tus habilidades como cronistas son demasiado valiosas para desperdiciarlas. En cambio, tus recuerdos serán alterados selectivamente, tus dudas extirpadas, tu perspectiva ajustada, y entonces escribirás la verdadera historia de este momento. El triunfo de la libertad sobre la tiranía, la ascensión de la humanidad a su lugar legítimo entre los poderes del cosmos. No pude ocultar mi horror. La muerte habría sido preferible a tener mi mente, mi propia identidad reescrita para servir a los poderes que habían corrompido todo en lo que alguna vez creí. Pero no había a dónde huir, ninguna apelación que hacer. Considéralo un honor, dijo Horus mientras preparaban el aparato. Pocos mortales tienen la oportunidad de presenciar el nacimiento de dioses, menos aún tienen el permiso de registrarlo para la eternidad. Los técnicos se acercaron, sus rostros ocultos tras máscaras que se asemejaban a los rostros distorsionados de almas gritando. Cerré los ojos, recitando en silencio los nombres de todos aquellos que había conocido que habían muerto aferrándose a sus principios, que se habían negado a inclinarse ante la corrupción que había consumido la Gran Cruzada. Si mi mente iba a ser violada, al menos mis pensamientos finales serían míos. Entonces el mundo explotó en luz y sonido. Una alarma. Las sirenas destrozaron el momento.
Los oficiales corrieron a las consolas exigiendo reportes. Horus se dio la vuelta, su atención capturada por una crisis repentina que superaba el destino de un recordador. Múltiples naves traduciéndose del espacio disforme, reportó alguien. Naves imperiales, un contraataque. La voz de Horus atravesó el caos con la precisión de la hoja de un cirujano. Identificación. Ángeles oscuros, mi señor. La primera legión. De alguna manera, han eludido nuestros piquetes exteriores. Por primera vez, vi algo parecido a preocupación cruzar el rostro del señor de la guerra. Los ángeles oscuros no habían sido contabilizados en la rebelión hasta ahora. Su primarca, Lionel Johnson, ni se había declarado a favor de Horus, ni se había opuesto abiertamente a él hasta ahora. «Prepárense para combate naval», ordenó Horus. «Todos los guerreros a estaciones de batalla. Malogurst, asegura al recordador hasta que hayamos lidiado con esta interrupción». Fui arrastrado fuera del Strategium, medio llevado a través de corredores que se sacudían con impactos repentinos mientras estallaba la guerra del vacío alrededor de la flota. Malogurst me llevó no a las celdas de detención, sino a sus propios aposentos, más seguros y privados. «Un respiro temporal», dijo, empujándome bruscamente a una silla. «Haz las paces con los dioses en los que aún creas. Cuando el señor de la guerra haya lidiado con esta molestia, tu reeducación procederá». Me dejó allí, encerrado, pero sin ataduras. A través de una pequeña ventana de observación, podía ver destellos de fuego de armas iluminando el vacío. Una batalla se estaba librando, aunque desde mi perspectiva limitada, no podía determinar su magnitud o quién podría estar prevaleciendo. Pensé en mis diarios, transmitidos a Terra. ¿Llegarían alguna vez a su destino? Los leería alguien y comprendería lo que había sucedido. Cómo las ambiciones más nobles habían sido retorcidas por el orgullo y el resentimiento en la mayor traición de la historia humana. Pasaron horas. La nave se estremeció repetidamente bajo el fuego enemigo. Escuché explosiones distantes, los sonidos del daño siendo infligido a la poderosa nave insignia. Los reportes sobre el sistema Vox interno hablaban de acciones de abordaje, de equipos de asalto de los ángeles oscuros teletransportándose directamente al espíritu vengativo. Una apuesta desesperada, una misión suicida. Entonces la puerta de los aposentos de Malogurst estalló hacia adentro, arrancada de su marco por cargas explosivas. A través del humo apareció una figura en armadura negra como la medianoche adornada con túnicas con capucha. Un Astartes de los ángeles oscuros, su Volter levantado y listo. Inspeccionó la habitación rápidamente, sus sentidos mejorados categorizando y descartándome como una no amenaza. Estaba a punto de seguir adelante cuando algo lo hizo detenerse. Me miró con más cuidado, notando mis túnicas de recordador, el aquila imperial que aún llevaba a pesar de todo. «No eres uno de ellos», dijo, su voz distorsionada por la parrilla Vox de su casco. «No», respondí encontrando mi voz. «Soy Remis Deacon, recordador de la Orden, y puedo ayudarte». El ángel oscuro dudó solo un momento antes de asentir una vez. «Ven conmigo si deseas vivir. La nave está perdida. Tenemos lo que vinimos a buscar». No pregunté qué significaba eso. Simplemente lo seguí a través de corredores llenos de los cuerpos de ambos bandos. Hijos de Horus y ángeles oscuros unidos en la muerte, habiéndose matado entre sí en los espacios confinados de la nave. Los sonidos de batalla aún resonaban desde secciones distantes, pero nuestro camino parecía temporalmente despejado. Mi improbable salvador me llevó a un centro de teletransportación donde otros ángeles oscuros custodiaban lo que parecía ser un prisionero. Una figura masiva en armadura Terminator, su heráldica marcándolo como uno del círculo interno de Horus. Estaba fuertemente restringido y parecía semiconsciente. «Candado de teletransporte establecido», reportó uno de los ángeles oscuros. 30 segundos para la extracción. Mi guía se volvió hacia mí. «Quédate cerca. El campo de teletransporte está calibrado con precisión. Sal fuera de él y tus átomos se dispersarán a través de medio sistema». Asentí, demasiado entumecido por el shock y la repentina esperanza de supervivencia para formar palabras. El hijo de Horus capturado gimió,
comenzando a recuperar la conciencia de su entorno. Los ángeles oscuros apretaron sus asideros en sus armas, listos para ejecutarlo si era necesario antes de permitir que fuera rescatado. El teletransportorio zumbaba con energía acumulándose. En algún lugar en la distancia, escuché el sonido distintivo de armadura Terminator Cataphractii acercándose. Refuerzos pesados viniendo a reclamar a su hermano capturado. 10 segundos, anunció el ángel oscuro en los controles. La puerta en el extremo lejano de la cámara comenzó a brillar en rojo mientras algo increíblemente caliente se aplicaba a su superficie desde el otro lado. Estaban quemándola. 5 segundos. La puerta explotó hacia adentro. Fragmentos de metal atravesando el aire. 2 ángeles oscuros cayeron, su armadura perforada en una docena de lugares. A través del humo caminó una figura masiva que solo podía ser Abaddon mismo, su placa Terminator chamuscada y abollada por el combate reciente, pero aún aterrador funcional. El mundo se disolvió en energía coruscante. Lo último que vi fue el rostro de Abaddon contorsionado de rabia mientras su premio se escapaba. Luego la realidad se reensambló, y me encontré de pie en la bahía de teletransporte de una nave completamente diferente, más pequeña, menos ornamentada, pero limpia, incorrupta. La insignia de los ángeles oscuros se exhibía prominentemente en cada superficie. «Extracción exitosa», reportó alguien. «Todos los objetivos contabilizados». Fui conducido desde el teletransportorio a un área de contención donde fui separado del prisionero de los ángeles oscuros. Me trataron no sin amabilidad, pero con obvia sospecha. Yo era, después de todo, alguien que había estado a bordo de la nave insignia del Señor de la Guerra. Mis lealtades serían investigadas a fondo antes de que se confiara en mí de alguna manera. Pasaron días mientras la flota de los Ángeles Oscuros se desenganchó del conflicto e hizo una serie de saltos disformes cortos para despistar cualquier persecución. Fui interrogado repetidamente sobre lo que había presenciado, lo que sabía de los planes de Horus. Les conté todo, sin retener nada. La corrupción, la traición, el horror de lo que los lobos lunares se habían convertido. Eventualmente, se me concedió una audiencia con un oficial superior, un bibliotecario cuyas habilidades psíquicas le habían permitido verificar la verdad de mi relato, que parecían ver más allá de la realidad física. «Tu testimonio es valioso», dijo. «Pero más importante aún, hemos confirmado que tus diarios llegaron a Terra. El propio Sigilita ha reconocido su recepción». El alivio me inundó tan intensamente que casi colapso. «Entonces valió la pena», susurré. «Alguien conocerá la verdad». La expresión del bibliotecario era inescrutable. «La verdad es una mercancía rara en estos tiempos oscuros», dijo. «La historia oficial del Imperium aún puede registrar los eventos de manera diferente a como tú los experimentaste. La política y la necesidad a menudo superan la precisión». Comprendí lo que estaba diciendo. Incluso si mi relato sobrevivía, podría ser suprimido, clasificado, ocultado del conocimiento público. Las verdades feas de la herejía podrían ser sanitizadas para las generaciones futuras, moldeadas en narrativas más simples de héroes y villanos en lugar de la compleja tragedia de ambición y corrupción que había presenciado. «Pero alguien lo sabrá», insistí. «Alguien recordará». El bibliotecario asintió. «Sí, y quizás, dentro de siglos, cuando las heridas de este tiempo se hayan cicatrizado, la verdad completa pueda ser revelada». Se levantó indicando que nuestra reunión había terminado. «Serás llevado a Terra. Tus habilidades como recordador aún son necesarias. La guerra está lejos de terminar». Nunca regresé a las líneas de frente del conflicto. Mi papel en los años que siguieron fue documentar la historia oficial del Imperium de la herejía, una versión sanitizada que enfatizaba la previsión del emperador, la nobleza de aquellos que permanecieron leales, la pura maldad de aquellos que se volvieron traidores, las complejidades que había presenciado, la lenta corrupción que había convertido héroes en monstruos, fueron en gran medida omitidas. La simplicidad sirve al poder mejor que los matices jamás podrían hacerlo. Pero mis diarios originales permanecieron,
preservados en las bóvedas más profundas de los archivos personales del sigilita, la verdad esperando un momento en que la humanidad pudiera soportar enfrentarla. No sé si ese momento llegará alguna vez. El Imperium que emergió de las cenizas de la herejía tenía poco uso para la verdad. Funcionaba con fe, con obediencia, con lealtad incuestionable a un emperador ahora consagrado como un dios, a pesar de sus propias enseñanzas contra tal adoración. Viví para ver el nacimiento de este nuevo Imperium, para ver cómo el sueño del racionalismo humano secular murió y fue reemplazado por una religión de sacrificio y martirio. Serví hasta mis días finales como recordador oficial, registrando la versión aprobada de la historia para las generaciones futuras. Una mentira acordada, como algún antiguo filósofo terrano definió una vez la historia. Pero nunca olvidé lo que había visto: la lenta corrupción de ideales nobles, el poder del resentimiento y el orgullo para destruir incluso las más grandes visiones, el terrible precio de la ambición. Soy viejo ahora, muriendo. Este testimonio final se unirá a mis diarios originales en cualquier bóveda o relicario que el sigilita consideró lo suficientemente seguro. Quizás ya hayan sido destruidos. Quizás sobrevivan durante milenios. Me importa poco ahora. He cumplido mi deber tal como lo entendí. Registrar la verdad. Dar testimonio. Recuerdo que las estrellas eran más brillantes entonces, antes de que la oscuridad cayera sobre la galaxia. Recuerdo el sueño de unidad, del racionalismo humano triunfante entre las estrellas. Recuerdo a Horus tal como era antes de que el orgullo y el resentimiento lo corrompieran. Recuerdo la visión del emperador antes de que se ahogara en la sangre de sus hijos. Recuerdo. Y al recordar, quizás alguna pequeña llama de verdad sobrevive en esta era oscura del 41º milenio donde solo hay guerra y la risa de dioses sedientos.